El 20 de mayo de 2026 en Miami, durante una conferencia de prensa del Ministerio de Justicia, el fiscal federal leyó siete cargos contra una sola persona. Raúl Modesto Castro Ruz, de 94 años. Todos ustedes lo conocen, es el expresidente de Cuba, el hermano menor de Fidel, quien después de Fidel fue la persona principal de la dictadura cubana. Desde su primer día, 4 de los 7 cargos son por asesinato. El expediente de los asesinatos estuvo en el cajón de la Fiscalía Federal en Miami durante 30 años. Bill Clinton no la abrió, George Bush no la abrió, Barack Obama no la abrió, Donald Trump en su primer mandato no la abrió, Joe Biden no la abrió, hoy la abrieron. ¿Por qué? Escúcheme muy atentamente. Esto no es un procedimiento legal, no es una acusación común de las que salen decenas de las fiscalías estadounidenses cada semana, esto es un ultimátum. Otro tema que preocupa hoy a Estados Unidos es la prohibición de que el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos alguna vez abra una investigación relacionada con los negocios de Trump, con su familia y su empresa, con sus empresas. ¿Es esto una repetición de lo que hizo Biden con su hijo y con 8,000 personas que mintieron, engañaron, violaron la ley y recibieron total indulgencia por todas sus acciones? ¿O es simplemente una decisión judicial de que ya no hay que investigar más a Trump, que es imposible, que han sido 20 años de investigaciones continuas y que esto debe terminarse en algún momento? ¿Qué es esto? ¿Lo primero o lo segundo? Lo sabremos con certeza, o tal vez sea algo completamente diferente, ¿verdad? Y ahora volvemos a los hermanos Castro. ¿Y por qué acusaciones de hace 30 años aparecen en los titulares de los periódicos internacionales justo hoy? Así que se han dado los nombres de los asesinos, esos 6 cuyos nombres se mencionaron en voz alta por primera vez en 30 años. Y junto con ellos también al que hoy tiene a Cuba en el puño, desde La Habana hasta Santiago. Hoy el mundo dijo una frase, la voy a traducir del lenguaje de los abogados al idioma en el que seguro la van a entender. En La Habana la frase suena así, suelten a Cuba. O a partir de hoy ya no tienen a dónde ir. Ni un solo aeropuerto donde pueda aterrizar su avión, ni un solo banco que no congele su cuenta en la primera hora después de que intente abrirla, ni una sola capital que los proteja de una solicitud de extradición. Caracas, Managua, Moscú, Pekín, Teherán, Pyongyang. Cada hotel en cuyo vestíbulo entren recibirá una llamada de Washington antes de que ustedes lleguen. Ni una sola clínica en Europa a la que lleven su huesos de 90 años para una operación. Ni una sola universidad en América Latina que acepte los diplomas de sus hijos, ni un solo banco en Suiza, en Liechtenstein, en las Islas Caimán, que no devuelva su transferencia con la nota de sanctions individual, es decir, individuo sancionado. Durante 30 años pensaron que el tiempo estaba de su lado, que el expediente estaba guardado y se estaba pudriendo en un cajón, que los fiscales se jubilarían, que los presidentes se resignarían y que ustedes aguantarían más que todos. Y hoy entendieron que es ahora o nunca, justo ahora o nunca. Y escuchen otra frase, esta frase no es mía. Del país en el que vivo, del país al que alguna vez, hace mucho tiempo, llegaron por mar 4 personas cuyos nombres escucharán ahora. El tiempo de Cuba ya no es suyo. Y ahora, aquel que acaba de escuchar estas palabras y quiere entender de qué estamos hablando, en 10 minutos sabrán todo quiénes son esos 4 fallecidos. ¿Qué pasó el 24 de febrero de 1996 sobre el estrecho de Florida? En el espacio aéreo internacional, ¿quién los mató? ¿Por orden de quién? ¿Y por qué Estados Unidos esperó un tercio de siglo? Para finalmente incluir en la acusación 4 nombres que ahora vas a conocer, nombres que esperaron 30 años para ser mencionados en voz alta: Carlos, Armando, Mario, Pablo. Vamos. Esta historia no comienza el 20 de mayo de 2026, esta historia comienza 5 años antes de que los 4 nombres aparecieran en la acusación. En mayo de 1991, un chico de 15 años llamado Gregorio Pérez Pérez Ricardo salió de Cuba en una balsa hecha a mano. Quería llegar a Florida, pero no lo logró. Murió de deshidratación. Su cuerpo fue encontrado por los servicios costeros estadounidenses. Un piloto llamado José Basulto, emigrante cubano y veterano del desembarco en la bahía de Cochinos en 1961, en el 91,
Para ese momento, él, un próspero hombre de negocios estadounidense, ya había leído la nota sobre ese niño y se hizo una pregunta que tal vez todos deberíamos hacernos. ¿Qué debe hacer una persona que tiene un avión para que el próximo niño de 15 años no muera? Basulto reunió a otros pilotos cubanos emigrantes. Compraron avionetas Cessna usadas, registraron una organización sin fines de lucro y la llamaron Hermanos al Rescate, desde el 91 hasta el 96, año tras año. Durante 5 años volaron cientos de veces sobre el estrecho de Florida, buscando desde el aire a refugiados cubanos en balsas, en colchones inflables, en botes caseros y en cámaras de llantas de autos. Los encontraban, les lanzaban agua, raciones secas, bengalas de señalización y reportaban las coordenadas a la Guardia Costera de Estados Unidos, que por supuesto se acercaba y subía a los desafortunados a bordo. En 5 años, los hermanos se encontraron y ayudaron a rescatar a cubanos. No 5, no 35, no, 4,000. 4,200 personas. Y aquí están 4 de los que se dedicaban a esto. Carlos Alberto Costa, de 29 años, nació en Miami Beach, hijo de emigrantes cubanos, piloto voluntario, coordinador de vuelos, administrador. Carlos realizó 140 misiones sobre el estrecho y participó personalmente en el rescate de 456 personas. Armando Alexander Jr., de 45 años, el mayor de los 4, nació en Cuba. Infantería de Marina de los Estados Unidos, veterano de Vietnam, sargento, esposa, hija de 18 años, Mario Manuel Dalla Peña, de 24 años el más joven, nació en Estados Unidos y estudiaba en el último año de una de las mejores escuelas de aviación del mundo. Y el cuarto es aquel por quien tal vez veas este video hasta el final. Pablo Morales nació en La Habana en 1966, se graduó de una escuela técnica de cartografía y trabajó como técnico topógrafo. Una vida cubana común, con escasez, filas y sin perspectivas de futuro. El 5 de agosto de 1992, Pablo hizo lo mismo que Gregorio Pérez Ricardo, de 15 años un año antes. Él ató una balsa hecha de tablas y bidones vacíos, tomó agua, una lata de leche condensada y se adentró en el océano. Lo encontraron desde el aire. Una avioneta Cessna lo vio, transmitió las coordenadas y la Guardia Costera lo subió a bordo. Pablo sobrevivió, obtuvo la residencia estadounidense, se estableció en Miami y al año siguiente fue a ver a Basulto. Dijo, quiero hacer exactamente lo mismo que hacen ustedes, quiero salvar vidas. ¿Qué fue lo que pasó ese día? Ese día era sábado, el clima estaba despejado. 3 Cessna despegaron de un pequeño aeródromo de Opaloca, en Florida. La ruta era estándar, la misma que habían hecho cientos de veces. Hasta allí, sobre aguas internacionales del estrecho de Florida al norte de Cuba, por debajo del paralelo 24. Las fronteras del espacio aéreo cubano nunca se violaron, no entraban allí bajo ninguna circunstancia. En el primer avión volaba el propio Basulto con 3 pasajeros. En el segundo, Carlos Costa y Pablo Morales. En el tercero, Mario de la Peña y Armando Alejandre. Ese día, la Fuerza Aérea Cubana hizo despegar 2 MiG a las 15:20. A las 15:21 hora local, sobre aguas internacionales, lejos del paralelo 24, el primer misil, o sea, un R-73 aire-aire, impactó el avión en el que viajaban Carlos Costa y Pablo Morales a las 15:27. El segundo misil impactó el avión de Mario de la Peña y Armando Alejandre. El avión de Basulto escapó milagrosamente. En las conversaciones entre los pilotos cubanos y la base, que luego serán descifradas y publicadas por la inteligencia estadounidense, se escucha la frase: uno de los pilotos del MiG, después del primer impacto, lo destruimos. Y la respuesta del operador en la base: bien hecho, patria o muerte, carajo. No encontraron los cuerpos, solo quedaron restos en el fondo del estrecho de Florida, y 4 nombres que, desde ese día, esperaron justicia durante 30 años. El régimen cubano declaró entonces que los aviones violaron el espacio aéreo de Cuba, pero todos los radares de Estados Unidos, las investigaciones de organizaciones internacionales y los datos satelitales mostraron lo mismo. Los aviones fueron derribados sobre aguas internacionales, no fue una violación, fue un asesinato en el cielo internacional. El presidente Clinton, en marzo de 1996, firmó la ley Helms-Burton, la misma que hasta hoy es la base del embargo estadounidense contra el régimen. La Fiscalía Federal en Miami empezó a redactar las acusaciones en ese mismo año, en 1996, y el documento estuvo listo a finales de los 90. El acusado Raúl Castro, en ese momento ministro de Defensa, quien según la investigación dio la orden personalmente.
y el expediente quedó esperando su momento. Y solo hoy, 20 de mayo de 2026, 30 años después, el Ministerio de Justicia, bajo la segunda administración de Trump, abrió la caja, sacó el expediente y lo desclasificó. Porque ahora ya se podía empezar a aplicar 7 cargos, 6 acusados, incluyendo a Raúl. El asesinato es un cargo separado por cada uno de los 4. Raúl Castro no vendrá a la sala del tribunal en Miami. Tiene 94 años. La Habana no lo extraditará. Pero la acusación no es para meter a nadie en la cárcel. Funciona para 2 cosas diferentes. Primero, el registro histórico. Desde este día, en la memoria oficial de los Estados Unidos. El derribo de los hermanos no es un incidente, sino un asesinato probado en la corte. Y lo segundo es una herramienta legal. Sanciones, congelación de activos, persecución extraterritorial de los 6 acusados. ¿Por qué esto es importante precisamente hoy? Esta semana en La Habana no hay diésel y la luz se corta 22 horas al día. En los últimos 3 años han salido de la isla más personas que en todas las décadas de los Castro juntas. Todos ellos, los que hoy salen de la oscura Habana en balsas inflables, son los nietos de Grigori Perestá Ricardo, aquel chico de 15 años cuya muerte en 1991 obligó a Kusebu Siltura Basulto, a comprar un avión y empezar a rescatar a los que hoy están sin luz en La Habana. Son hijos y sobrinos de aquellos mismos cubanos a quienes Carlos Costa, Armando Alexandro, Mario de Lepeni y Pablo Morales ayudaron a rescatar en 4.200 ocasiones durante 5 años de trabajo. Y el régimen que hace 30 años mató a 4 pilotos voluntarios sobre aguas internacionales por salvar vidas, es el mismo régimen que hoy mantiene a su propio pueblo en la oscuridad sin diésel. Fíjense, no son 2 historias diferentes, es una sola. La misma ley que analizamos en el video largo sobre Cuba, Venezuela y Bolivia, cuando el Estado ataca la propiedad secundaria. Por cierto, aquí está ese video largo que mencioné. Esto ya está en el canal Hoja de Ruta hacia la Libertad y abajo tendremos el enlace. Hay mucho contenido interesante que estamos haciendo ahí. Simplemente, bueno, es imposible meter todo en uno solo, por eso lo puse ahí. Para quien esté interesado, para quien quiera detalles, intrigas y, bueno, en general, hay muchas cosas ahí. Si quieren, pueden ver abajo, en algún lugar de abajo estará el enlace. Entonces, primero el estatus de refugiado y después el de voluntario. Al final, la vida de uno de sus propios ciudadanos en La Habana, en mayo del año 26, dejado sin luz y sin pan. Carlos Costa volaba en Navidad porque, como él decía, en Navidad las balsas también salen al mar. Armando Alexandro sirvió en Vietnam, regresó y decidió que, ya que sabe hacerlo, está obligado a hacerlo. Mario de la Peña, en lugar de descansar antes de su último año en la universidad, se fue como voluntario. Pablo Morales abordó ese avión 4 años después de que ese mismo avión lo salvara a él. Él le debía la vida a ese avión y entregó su vida por él. Hoy, por primera vez en 30 años, el estado en el que ellos creían pronunció en voz alta la acusación contra Carlos Armando Mario Pablo. Y ahora vamos a la persona más importante del planeta Tierra, a la persona de la que se habla en cada programa de televisión, en la que se piensa cada minuto y de la que no se olvidan ni un segundo. Algunos lo adoran, mientras que otros lo odian. Ya lo adivinaste, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. La noticia sobre la prohibición total de cualquier investigación sobre las actividades económicas de Trump ocurrió en la misma semana que la acusación a Castro el 19 o 20 de mayo en la misma semana. ¿Qué ocurrió técnicamente? Trump presentó anteriormente una demanda de $10.000 millones contra el IRS por la filtración de su declaración de impuestos. Entonces el contratista del IRS, Charles Littlejohn, fue condenado y cumplió 5 años. La demanda llegó a un acuerdo el lunes 18. El 19 de mayo se anunció el acuerdo el martes 19 de mayo. El fiscal general Todd Blanche es un exabogado de Trump, actualmente. Entonces, bueno, el fiscal general interino de Estados Unidos le añadió un punto adicional, un documento unilateral agregado como hipervínculo al comunicado de prensa. En este punto se dice literalmente que Estados Unidos queda para siempre privado del derecho y excluido de investigar, revisar o presentar cualquier reclamo fiscal derivado de las declaraciones presentadas antes de la fecha del acuerdo. ¿A quién aplica esto? Esta es la obligación.
El propio Donald Trump, sus hijos Trump, la organización Trump, los fideicomisos familiares y cosas por el estilo. A cambio, Trump renuncia a esos 10.000 millones, se crea un fondo de, creo, 1.700 millones de dólares. 1.776 eran esos números porque, bueno, 1.77 simbólicamente es el año de la Declaración de Independencia. Trump recibe disculpas formales del gobierno de Estados Unidos. Y eso es todo, como dicen, todos se van felices por su lado ahora. ¿Qué significa esto de forever, ever y cosas así? Es la formulación más fuerte que existe en el lenguaje jurídico inglés. Literalmente forever, sin plazo de prescripción, barred. Esto significa que se les priva del derecho a iniciar y se cierra el caso para su revisión. El efecto jurídico es que el asunto se considera resuelto. No se pueden reabrir cuestiones excesivas. Funciona como una ley, no como un acuerdo. No manches. ¿Qué significa esto? La siguiente administración, sea cual sea, no puede cancelar esto simplemente decidiendo algo. Para reanudar cualquier investigación sobre las declaraciones pasadas de Trump, sería necesario anular el propio acuerdo a través de un tribunal, y tendrían que impugnar el acuerdo contra el demandante Trump, quien en ese tribunal al menos tendría todos los recursos y buenas posibilidades. Es decir, esto está hecho para sobrevivir no solo a Trump 2, sino también a cualquiera de sus sucesores. Ahora, los padres fundadores estadounidenses construyeron el sistema específicamente para que el presidente no estuviera por encima de la ley. Hamilton, en El Federalista, distingue directamente al presidente estadounidense del rey británico precisamente porque el rey está por encima de la corte, pero el presidente no. Aquí, con un solo trazo de una persona blancha de manera unilateral añadido en un hipervínculo, para siempre. Una familia ha sido excluida de la aplicación de una ley federal para siempre. Entonces, el periodo histórico no es una amnistía. La amnistía es una decisión del Congreso, no es un indulto. El indulto es para casos penales, esto es otra cosa, es un nuevo formato jurídico. Yo personalmente no conozco un precedente de tal magnitud en la historia estadounidense y por más que he preguntado, no he escuchado de ninguno. Para no ser parcial, esto es lo mejor que se puede decir en defensa de este acuerdo. Y que inducir a la falsificación de la declaración fue un delito real. Little John fue condenado, cumplió su condena, alguien debía responder por esto ante la víctima siendo Trump. La serie de persecuciones contra Trump, entonces el Tribunal de Manhattan, el caso, entonces Mar-a-Lago, ahí Mar-a-Lago y otros casos fueron politizados y esto ha sido reconocido incluso por algunos abogados de izquierda. Weaponization Fund. Es decir, este fondo 1776 potencialmente protege no solo a Trump. Teóricamente, cualquier víctima de la instrumentalización política y de la justicia podrá acudir ahí, por cierto, incluyendo a los oponentes de Trump. En el futuro, por así decirlo, si Trump empieza a presionar a alguien y Trump personalmente no recibe el dinero, eso es estructuralmente importante. Él no obtiene un enriquecimiento personal ahí. Son argumentos serios, no se pueden, como se dice, desestimar. Bueno, esa es mi opinión sobre este asunto, porque justo esta semana preparamos un video sobre 4 héroes que el régimen expulsó de la sociedad por creer en la igualdad ante la ley. Huber Matos, Hilda Molina, Carlos Franchi y Reinaldo Arenas. Y una de las ideas principales de toda esta conversación es que una ley que no se aplica a todos deja de ser una ley. Se convierte en un instrumento en La Habana contra los disidentes, en Caracas contra la oposición, en La Paz contra Santa Cruz. Y aquí, en Washington, esta semana estamos presenciando el nacimiento de una construcción. Una persona y su familia entonces quedan para siempre excluidos y liberados de cualquier investigación. En todo su periodo histórico, es decir, desde el principio hasta hoy, nadie más tiene esa protección. Yo no la tengo y ustedes tampoco la tienen. Es decir, se hizo exactamente lo que tanto nos indignó en Biden. Si esto lo hubiera hecho Obama, estaríamos gritando que lo hizo un político con el que muchos de nosotros estamos de acuerdo políticamente en otros temas. Pero el principio no depende de quién lo viole. Mi opinión es que un Estado que crea una excepción a la ley para una sola persona demuestra que la ley no es realmente una ley, sino algo que se puede torcer según convenga. El decreto se amplía una vez para Trump, la siguiente vez para el próximo presidente y después de 2 ciclos más. Para todos los que saben cómo sobornar, sí sobornar, todos sabemos de qué se trata. Una ley personal ligada a un nombre es derecho de zar, no derecho republicano. ¿Entienden que en la ley no puede haber un nombre específico?
Alguien que haya recibido algún derecho o que esté exento de alguna obligación que se aplica a todos, excepto a él. Incluso nos sorprendimos de que el Congreso obtuviera el derecho de quedar exento del Obamacare. Sí, ¿por qué? Aunque ahí no hay nombres, solo el nombre de la institución, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma razón, la República muere en el momento en que un nombre específico se excluye de la regla general. Alguna vez mi filósofo favorito Hillel dijo, lo que no te gusta, no se lo hagas a tu prójimo. El IRS persigue a los 160 millones de estadounidenses comunes. Si el presidente se escribe a sí mismo como si se excluyera de ahí, entonces no le hace al prójimo lo que se hace a sí mismo. Trump y sus hijos ahora están protegidos para siempre, protegidos del IRS en todas las declaraciones que presentaron antes. Este acuerdo no se puede cancelar simplemente con la decisión de la siguiente administración. Esto se hizo formalmente no como un privilegio, sino como una compensación por una fuga real. A mí también me tienen que compensar, porque a mí también me pidieron euros, no tantos menos, pero ¿quién dice que voy a pagar tanto dinero? Yo voy a pagar menos, no 10,000 millones, ¿verdad? La filtración real de sus declaraciones realmente le causó pérdidas. Legalmente todo es elegante, pero en cuanto a compensación es una desigualdad ética sin precedentes ante la ley, establecido para siempre. Sé que algunos de ustedes no me van a entender bien ahora, por eso lo digo desde el principio y directamente. No creo que Trump y su familia no merezcan una compensación, pienso lo contrario. Merecen una compensación por lo que les han hecho en los últimos 10 años. Persecución tras persecución, allanamientos, mar a lago, filtración de declaraciones de impuestos, caso tras caso en Nueva York, en Manhattan, en Georgia, ha sido terrible. Y cada persona que inició y permitió esto, cada fiscal, cada empleado del IRS que filtró documentos, cada político que usó el aparato estatal como un garrote contra su oponente debe ser castigado, castigado de verdad, no simbólicamente. No es solo portarse mal y pasar 6 meses en arresto domiciliario. Deben ser castigados con dinero de su propio bolsillo, por una cantidad mayor que el daño que causaron. Con intereses multiplicado, así para que quien causó el daño quede peor después de pagar que la persona a la que dañó mucho peor. Porque de eso se trata la justicia. La justicia no es solo decir, ay, 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 qué malo eres, quédate en la esquina. La justicia es dólar por dólar, o mejor aún, $7 por $1 con intereses, con un juicio público para que todos lo vean. Si eso no sucede, el mismo escenario se repetirá en 4 años, luego en 8 y después en 12. Porque nadie aprenderá de un castigo que no existió. Esos 8,000 personas a quienes Biden les concedió el indulto en su último día de mandato deben ser revisados donde sea legalmente posible. Todo aquel que realmente violó la ley debe rendir cuentas. Todo aquel que usó el poder para arruinarle la vida a alguien cerca de él para sacar rédito político también debe responder, incluso con dinero. En cuanto a Estados Unidos, esto no se trata solo de Estados Unidos. Estoy seguro de que la familia Castro tiene propiedades en Europa, en América Latina y en paraísos fiscales. Y cuando Cuba algún día se abra, se abrirá para aquellas personas a quienes el régimen les quitó su casa, su negocio, su hijo, años de vida. Deben rendir cuentas ante la justicia y las víctimas deben recibir una compensación multiplicada por 100 por lo que les fue arrebatado. Desde el cubano que perdió su taller en el 68 hasta el estadounidense cuyo hijo fue derribado sobre el estrecho en el 96, pasando por el médico que durante 15 años no tuvo derecho a salir a ver a sus propios nietos. Esto no es venganza, la venganza es una emoción, esto es aritmética, es la devolución de lo que fue quitado, más lo que debe sumarse por el simple hecho de haberlo quitado. Y esa es la justicia que quiero ver, no de perdonar y olvidar, sino de calcular y devolver. Creo que algún día llegaremos ahí, no mañana, no en un año, pero llegaremos. Porque las personas que recuerdan lo que les quitaron con el tiempo acumulan algo más importante que la ira. Acumulan una cuenta, y una cuenta es un documento es una demanda es un juicio, y un juicio es una devolución. Y cada día que trabajo al aire, trabajo para que esa cuenta sea presentada. Nadie está por encima de la ley, ni la familia Castro, ni los 8,000 indultados por Biden, incluido su propio hijo, ni Donald Trump, a quien respeto y con cuyas ideas en muchos aspectos estoy de acuerdo. Pero la ley es una sola para él, para mí, para ti, porque basta con que uno solo esté por encima de la ley. La ley se derrumba la ley, se derrumba la república, se derrumba la república, se derrumba ese mundo que queremos construir. Hasta la próxima.